Bien, entonces ahora nos vamos a apoyar del joven Kenner para hacer un montaje del accionamiento de un motor hidráulico de doble sentido. Entonces vamos a esperar que se monten los elementos, vamos a seguir el diagrama, el esquema hidráulico, vamos a hacer las conexiones y vamos a ir explicando paso a paso esta situación. Bien, entonces ya todos sabemos que aquí tenemos la bomba hidráulica. Acá ya tenemos afuera lo que es la válvula distribuidora, la válvula de presión. Acá tenemos la válvula de control o válvula direccional y tenemos el motor. Aquí tenemos la válvula reguladora de caudal. Esta válvula que tenés acá la tenés mal, entonces tenés que componerla. Bien, ahí sí. Muy bien. Ese es el manómetro. Entonces ya tenés los componentes, ahora solo sigue, bueno, aquí está la válvula distribuidora. Recordá que vas a buscar presión para la válvula reguladora de presión y también para la válvula reguladora, la válvula distribuidora de caudal. Yo le pongo una... La válvula direccional, perdón, sí, ahora pone allí. Correcto. Esta es la que viene del tanque, de la bomba. Ahora en estas de acá ya sabes que en las 6, en estas otras 5 que quedaron hay presión. Vas a poner una T para derivarle presión a la válvula reguladora y a la válvula de control. Bien, entonces ya conectamos las dos líneas de presión. Ahora vamos a poner el retorno a tanque. Esa manguera es la de retorno a tanque. Muy bien. Y ya tenemos esta válvula conectada, entonces su retorno a tanque. Ahora esta otra línea o este terminal que quedó acá lo llevaremos a la válvula de control. Entonces aquí ya la tenemos interconectada. ¿Ya vieron? Ahí está. Aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué hace falta conectar? Ahí ve. Correcto. Hace falta conectar de la válvula de control direccional las entradas a trabajo que son A y B. Esas van a ir al motor. Ahí ve el motor. Esa es A. Sí. Bien, la válvula reguladora de caudal unidireccional y el punto B. Bien, entonces ya tenemos todas las conexiones. Ahora sí vamos a alimentar
corriente. Ahora el switch de encendido, ahí la bomba está encendida. Entonces abrimos la válvula de flujo de bloqueo, esta válvula que está acá, vamos a verla ahí, que es la que hemos estado utilizando. Y ahora vamos a accionarlo, la palanca. Entonces allí en un sentido y en el otro sentido. Ahora le vamos a hacer otra toma. Desde este ángulo podemos ver entonces ahí podemos observar de que está girando en sentido horario, acciona hacia el otro lado, ahí es neutro, hacia el otro sentido, y ahí está girando en sentido antihorario. Entonces ahora vamos a ver el regulador de caudal S. Dale, liberalo. Dale, libérelo todo. Como podemos ver, ahí tiene una velocidad. Ahora volverle a variar ahí. Dele más, hasta el punto de que lo puedes llegar a detener. Si cierra todo el flujo, se pone bastante lento. Ahora volverle a abrir. Y ahí tenemos el accionamiento de un motor de doble sentido, con una válvula 4 vías, 3 posiciones, con centro bloqueado. Con un centro bloqueado. Por si no se mira, ahora ahí vamos a buscar que se vea bien la válvula. Ahí se mira bien. Entonces, ahí la ponemos neutro. Vamos a ver aquí una toma. Sentido neutro, y eso sería todo.